enfoque, no es filosófico propiamente Ujú, en esta maestría, ujú, pero vimos un poco de Spinoza, me quedé con muchos ujú, huecos, o sea, ujú. vimos a Spinoza, vimos a Moshe Mendelssohn, que por cierto creo que era contemporáneo de Kant, Sí. incluso creo que uno de sus textos se lo dedica a Moshe Mendelssohn, Ujú, creo que lo visitó varias veces. Hermann Cohen, que pertenece a la escuela de ujú, Magburgo y está, ujú. creo que es de poskantiano, pero ya Sí. rayando el siglo XX Ujú. prácticamente, ¿no? Sí. Eh, y bueno, obviamente, Franz Rosenzweig, que todos son filósofos judíos, porque fue lo Ujú, único que vimos. ujú, Pero se me quedó muy grabado eso que dijo Buber, ¿no? Entonces, ujú. este, y no le entendí muy bien, entonces, pues siempre he tenido dije, bueno, es hora de poder Bueno, empezar a estudiar. yo espero que sí le entiendas, ahora sí a Kant, y no solo lo entiendas, sino que puedas discutir a profundidad con el texto. Vamos a ver, insisto, esto va a ir como también checando sus intereses, por ahí podemos quizá meter un textito más de algo diferente, de los temas de Kant, pero de otra temática que nos llame la atención, como subjetividad, espacio y tiempo. A lo mejor podemos ver algo de Kant. Kant tiene un texto que se llama, Kant tiene unas lecciones sobre religión. Kant dio clases en la universidad, muchas clases durante muchos años, y por ahí hay unas lecciones. Si te interesa algo de religión sobre Kant, Kant tiene unas lecciones sobre filosofía de religión, que y ahí habla mucho de las pruebas de la existencia de Dios, cómo concibe a Dios, también mete cosas de su filosofía moral, práctica, eh, y como analiza como la concepción del Dios cristiano, ¿no? Entonces ahí están unas lecciones, hay unas lecciones de Kant, propiamente hablando. Por ahí un texto que se llama Kant y el cristianismo en Herder, tiene que ver un poco con el tema de la religión en Kant, pero sí vamos a ver qué tal te parece esto. Qué bueno conocer sus intereses, ¿no? Ya veo por ahí que hay algunos, gente que sí lo ha leído o tiene otros, viene por otros intereses. Vas a ver que te va a servir este seminario como una excelente introducción a Kant, te lo puedo asegurar, ¿no? Sí, Ya gracias. de vamos Y viendo, de ¿no? las lecturas, porque Dime. creo que todavía no he visto el acceso en el Canvas Ok. para poder tener las lecturas. Mándame, ¿cómo se dirá? Mándame un mensaje al ratito, ¿va? Con tu correo de Canvas, con el Ok. correo que entras al Canvas para que rápido lo pongan y te lo manden directamente, ¿va? Para no buscar una lista, porque hay que buscarlo y te lo mandan, ¿va? Pero sí, entonces esta sesión véanla como una sesión cero, ¿va? Vamos a tratar de verla como una sesión cero y a partir de la siguiente comenzamos con las lecturas que están en el Canvas. Pero vamos a ver qué tal avanzamos, insisto, ¿no? A ver qué tal nos va apareciendo esto. Moisés, pues bienvenido. Gracias. Ven pasando tu correo si quieres por WhatsApp para que al final de la sesión te caiga directo el curso en el Canvas. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya nos faltan tres por ahí nada más. Hugo, te Ahí, escucho. ¿Por qué te ahí- interesó Khan a ti? ahí Bienvenido. voy. Bueno, pues yo la verdad es que algunas veces había leído a Kant y todo eso, pero pues Mm, muchas cosas no las había entendido, la verdad. mm, Y luego como que había prejuiciado, porque había gente que me decía que en Kant era extremadamente aburrido y que quién sabe qué tanto y súper complicado, que nadie lo entendía y todo eso. sí. Tuve la fortuna de llegar a este diplomado, bueno, el Mm, diplomado, y tuve la fortuna de tener a muy buenos maestros, lo digo de verdad, y empezaron a hablar de Kant, y como te mencioné en un mm, WhatsApp, la verdad es que me voló la cabeza este señor, cabrón. Sí, qué bárbaro. Y aunque pues es difícil y todo, yo he estado procurando entre los espacios de lo que tenemos que leer de otras cosas, ¿verdad? De nuevo diplomado, pues he estado leyendo, he procurado leer a Kant. Entonces, como te dije también, al final me decidí, mm, ¿verdad? ujú, Dije, pues lo voy a tomar porque tengo que aprender más de este ujú, señor. Yo veo, que hay unos compañeros en este curso ujú, que, híjole, tienen un avance y un conocimiento filosófico que me deja totalmente pequeñito, ¿verdad? Pero no importa, de ellos también voy a brevar ujú, y pues quiero, la verdad, aprender ujú. de Kant, aunque debo de confesar que en la clase que tuvimos de Ujú. Historia de la Filosofía este día, este, y que Ahora hablamos de Hegel te Hegel, gustó también. híjole, Ahora cabrón, Hegel. es que ese sí se ve más, se me está más complejo, pero es Sí. que presenta unas tesis ahí
formidables y me di una pequeña idea con lo de Hegel y con lo de Nietzsche, que tomamos también, me di una pequeña idea por qué ciertos grupos fascistas tomaron Ujú. ciertas cosas de ellos Sí. bueno, y las desvirtuaron si tú quieres, pero Ujú. lo agarraron de ahí, ¿verdad? Hay elementos. De esos elementos que ellos hablaban, ¿verdad? Entonces, pues yo estoy aquí en la mejor Ujú. disposición de aprender y de escucharlos a ustedes y con entusiasmo, ¿verdad? Gracias, Como te Hugo. dije. No, Ok, bienvenido. a ti Por ahí. gracias. No, si Ujú. estás en el canal de YouTube, ¿eres miembro del canal? Sí, sí. Ujú. Perfecto. Ahí en el canal de YouTube te recomiendo que te cheques. Hay un curso de la fenomenología del espíritu de Hegel, Sí, curso sí lo vi. que dimos hace como 2 años con el maestro, con el ya doctor Alberto Bastard. Chécalo, Sí. porque es una excelente introducción a Hegel. Sobre Ese todo porque curso, veo que le gustan los filósofos complicados, sobre todo, chécate el como curso. yo comprendería. Como tú, Alfonso. Ahí chécatelo, Hugo, en el canal de YouTube. Sí, Si eres miembro, no, chécate ok. el canal, el curso en donde están las listas, están todos los cursos que hay en el Sí, canal y está completo el curso, ¿no? De Hegel. Son muy 11 bien. sesiones, de hecho, va. Ok, Bienvenido, Hugo. gracias. Gracias a ti, Gracias, ¿no? gracias a ti. Por ahí, MP. ¿Quién es MP? No quiero acabar en el MP, pero bueno, a ver, Hola, buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú ya has estado en cursos antes, ¿no? No, ¿verdad? No, lo que Perfecto. pasa es que estoy también en el de Introducción a Filosofía del Ah, Arte. maravilloso. El lunes tuvimos la Ujú. primera sesión. Pues nada, yo soy profesora de Filosofía del Arte y de Estética, entonces, Ya me acordé. em, Ujú. y de Ética. Entonces, Kant en ambas asignaturas, pues es fundamental. Nada más que Ujú. cuando yo lo abordo, Ujú. pues desde la filosofía del arte, em, todo parece quedar como muy claro, ¿no? O sea, yo lo leo y Ajá. la crítica del juicio y tal, y mira qué bien todo. Y 3 doritos después es como, pucha, pero es que está conectado. Pues Sí. todas las críticas están conectadas, ¿no? Son su gran sistema. Entonces, Ujú. quise tomar este curso a manera, pues, de, pues, como otra vez de recuperar esas bases, Ujú. porque finalmente la crítica del juicio, donde están lo que tiene que ver con la belleza y con la ética, Ujú. pues son posteriores, pues primero está la crítica de la razón pura, que Sí, es es la este. gran obra. Ajá, Es la exacto. gran obra, Entonces, es la que inicia todo. exacto, sí. Ujú. Entonces es como un poco para recordar, conocer, tratar de yo explicar ¿Has leído la eh, crítica de la razón pura de Kant antes? fragmentos solamente Ok, en la licenciatura y ahora ok. que también doy clases, sí. No le hagas caso a Hugo, no es un texto tan aburrido, ni tan, No, no, a mí me encanta, está, o sea, ya que le agarras la onda ahí un poco, bueno, dice que le decían que era aburrido, ¿no? Por eso se prejuició un poco, pero no, vas a ver cómo es un texto muy difícil, la crítica de la razón pura. Tiene, todas las críticas, creo. eh, sí, pero yo diría que la más difícil es la crítica del juicio, porque ahí, como bien dices, para leer la crítica del juicio y seguir el hilo de la argumentación de la crítica del juicio, tienes que haber leído al menos un poco las otras dos y ver más o menos de qué va este rollo de la libertad, de la moral, ¿no? La Ujú, naturaleza claro. en la crítica de la razón pura, cómo se conectan los problemas que hay. Tienes que tener ahí como muchas ideas un poco claras ya de las anteriores y a veces ni aún así vas como siguiendo el hilo porque es muy densa la crítica del juicio o de la crítica del discernimiento que usan algunos. Es muy densa. eh, Tiene parágrafos que los puedes leer, son muy densos, muy complicados, pero sirve tener como el bagaje de todo lo demás anterior para poder ir siguiendo la línea, ¿no? Entonces, te va a servir este curso. Te puedo asegurar Mm, que si te gusta este curso, vas a querer tomar otro con Kant acá después de otra cosa de Kant, te lo puedo asegurar. Ya hemos tenido así. ujú. Alfonso es un ejemplo claro. Tomó la crítica de la razón pura, luego tomó la crítica de la razón práctica, y creo que también estuvo en el curso que yo di un poco de la crítica del juicio, Alfonso, si no mal recuerdo, ¿no? Al También, revés, yo empecé por la analítica. ya. Pero Después estuviste... porque en Ujú. el de la crítica de la razón pura no llegué Ujú. porque no, por alguna razón, creo que por fechas no coincidimos. Yo coincidí con el Ujú. centro hasta probablemente, si no me equivoco, Hegel, el joven Hegel, y Bueno, ya de ahí. pero ¿entraste de la crítica del juicio o no? Sí, claro. Perfecto. Y fue nada más sobre la mitad, sobre el juicio estético y Sí, y un poco del juicio de lo sublime, un poquito, porque ya no sí, no, no alcanzamos me a acuerdo agarrarlo, hasta ¿no? dónde vimos, pero Ok. no vimos todo la crítica del juicio.
No. Y es más, creo que vimos un poco de lo que ya después vimos de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, pero muy No, someramente ese fue hasta otro. el año pasado. Ese fue otro, no. Pero bueno, Alfonso, bienvenido. ¿Me recuerdas tu nombre, porfa? MP, ¿por qué es MP? ¿Me recuerdas tu nombre nada más? Porfa, porque no sé si lo María. podías. María, ya me voy a acordar, María. Te vi el hacer, es que sí me acordé de ti que dijiste algo el lunes de que das clases de arte, ya me acordé. Bienvenida, María. Esperemos que este curso te sea interesante y que te siga llamando la atención, Kat, ¿no? Me falta uno, Sebastián Torres. ¿Cómo estás, Sebastián? Bienvenido. Hola, muchas gracias. No, pues yo recién graduado de la UAM Coajimalpa en Humanidades con especialidad en filosofía, pues tomé una que otra clase que Ajá. mencionó pues tangencialmente a Kant, sobre todo Ajá. porque ya tenemos trimestres, no podemos Ujú. avanzar tanto como nos gustaría, y me gustó mucho lo que alcancé a ver de Kant. Ok. Igual en mi tesis, pues tuve que trabajar mucho con Ujú. temas de arte, expresión estética, simulacros, y Ujú. muchos de los filósofos que leía pues eran Ok. inspirados, Kant, ¿no? Gadamer, Huizinga, Perfecto. es repetición, pues se Ujú. inspiran muchísimo de él, ¿no? Entonces, Mm, pues ahorita que tengo un poquito más de tiempo libre, vi este ok. ayer y dije, pues suena interesante. No, maravilloso. Entonces, nada más hay una pregunta egresado de la UAM, trimestral. ¿Quién te dio Kant o qué materias tomaste de filosofía ya que te dieron? ¿Recuerdas tu profe? Historia, sí, historia del Gustavo moderno. Leiva, ¿no? Seguro, ¿no? Ajá, no, me la dio Senia Llévenes, mi asesora de tesis. Ah, maravillosa. Ella Sí, no, la conozco, hicimos un podcast con ella hace unos meses por acá. Ahí está en el canal de YouTube, un canal con Senia Llévenes Escardó. Muy buena, sí, muy buena. Sí la ubico. Pero no tomaste con Gustavo Leiva clases entonces. no me tocó tomar con él. De Te, sal- filosofía te, solo me dio. salvas, te salvaste porque seguro has escuchado las leyendas de Leiva, ¿no? No, es que no me Ok, tocó nada de él. perfecto. Enrique Serrano, ¿lo ubicas? Enrique Serrano, no, tampoco. Es que muchos Ok, profesores fueron de perfecto. sabático. Entré. Ah, ya sé, es que tú estuviste en Joaquimalpa. Los que te digo están Ah, en Iztapalapa, creo, por allá. no, Con no, razón. falta. Me Bueno, dio Senia Llévenes, me gustó tanto su clase de Kant, de hecho, que por eso le pedí. ah, Originalmente me iba a literatura, yo. perfecto. Me dio filosofía y dije, no, pues quiero enfocarme en filosofía y Ujú. quiero que usted sea mi asesor. Ok, Y es muy buena onda, muy agradable como persona y es buena persona también, Sene, y muy buena investigadora también. Pues Sebastián, te agradezco que estés acá. Esperemos que este sea un curso para ti también y para todos. Ya en la medida de lo que me han dicho, ya tengo una idea de quiénes son pues, los estudiantes, pero insisto, el curso me gustaría que fuera abierto y que si en algún momento ustedes dicen, oye, pero me interesó este tema, ¿no? Del sujeto o qué pasa con esto o del tiempo, como dijo Alfonso, y podamos por ahí quizá dejar un textito más adicional para leer, algo chiquito, tampoco vamos a hacer un libro completo, pero sería bueno que conforme vayamos avanzando, si hay intereses en otros temas, pues podamos buscar algo que pudiera complementar y ayudarlos a profundizar un poco más en esos textos, ¿va? Pues bienvenidos a todos y ahora sí vamos a arrancarnos, ¿no? Pues Kant, como ustedes saben, es un filósofo moderno, es un filósofo que, como bien decía hace rato, Moisés aparece en una especie de encrucijada, ¿no? Donde tenemos dos tipos de filosofías, ¿no? El racionalismo, por un lado, y también el empirismo, ¿no? La crítica de la razón pura se publica en 1781, la primera edición. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ustedes saben que Kant, durante su vida, esa es la publicación de la primera edición, ¿no? De la edición A, ¿no? Y la edición B se publica en 1787, ¿no? Hay dos ediciones de la crítica de la razón pura y Kant introdujo algunos cambios. Hizo como algunas, añadió cosas, quitó otras y por ahí se estudia si realmente son diferentes versiones o es lo mismo, ¿no? Kant dice que es lo mismo, pero hay por ahí fragmentos que sí cambiaron un poco la cosa, ¿no? Pero como dijeron hace rato, Kant abre su sistema filosófico con este texto
todo lo demás que había publicado Kant, Kant fue un autor muy prolífico, había publicado muchas cosas antes de estos textos, pero ningún texto había sido súper relevante en su momento, y si Kant no hubiese publicado la crítica de la razón pura, probablemente hubiese sido conocido como un autor menor, casi insignificante de la filosofía, ¿no? Y en esto hay que decir que Kant publica la crítica de la razón pura ya muy avanzado en edad, ¿no? Cerca de los 65 años, si no me tengo entendido, ¿no? Pues ya es un Kant viejo el que publica esta obra, pero es la obra que lo hace, digamos, abrir un camino nuevo, ¿no? Y comienza con una especie de crítica a la metafísica, particularmente, igual lo vemos hacia el final, sino la siguiente, pero Kant comienza, la relación con la metafísica de Kant es un tanto ambigua, ¿no? Y eso es algo que permea todo su pensamiento, su relación con la metafísica, ¿no? Por un lado, Kant parece que está enamorado de la metafísica, Kant, ¿no? I love metafísica, podríamos decir. Y por otro lado, es uno de los más reconocidos críticos de la metafísica, ¿no? Pero Kant no quiere acabar, como hace rato dijo Claudio, Kant no quiere acabar con la metafísica. Kant quiere proponer una especie de metafísica que tenga un carácter científico, o sea, que la metafísica se convierta en una especie de ciencia. Entonces, la metafísica que Kant critica es una metafísica que busca conocer, porque la metafísica tendría que ver con los principios del conocimiento, pero que busca conocer más allá de la experiencia, ¿no? O sea, más allá de los límites de la experiencia o del conocimiento. Kant utiliza el término experiencia posible, más allá de la experiencia posible. La manera en que Kant a veces formula esto, ¿no? La metafísica se eleva, dice Kant, a través de conceptos y va creando conceptos al punto de que se aleja completamente de la experiencia solamente a través de ese Kant de meros conceptos, a través de puros pensamientos abstractos, ¿no? Conceptos universales, pensamientos. Y eso es lo que hacen, dice Kant, los racionalistas. Construyen metafísicas para hablar de la realidad. O sea, la metafísica para los racionalistas tendría que hablar de lo real. Si nosotros hiciésemos una lista de las metafísicas de los filósofos, de la metafísica de Aristóteles, la metafísica de Platón, la metafísica de Leibniz, la metafísica de Spinoza, veríamos que todos los filósofos que proponen una metafísica nos quieren decir qué es la realidad, qué es lo real en sí mismo. Y en esa explicación, los filósofos casi siempre recurren, o más bien plantean la posibilidad de que podemos conocer la realidad en sí misma. O sea, la realidad en sí misma, o sea, casi como una especie de sustancia, ¿no? Se lo quieren ver así como una sustancia, pero ese conocimiento de la realidad no es empírico, o sea, no es empírico, sino que es puramente de carácter racional. Quienes han visto a Leibniz, por ejemplo, Leibniz lo que hace es una descripción del mundo como si fuese el mundo un montón de mónadas espirituales, y lo que vemos del mundo no es más que una especie de apariencia o de fenómeno. Leibniz diría, lo real son las mónadas, ¿no? Lo real son esas sustancias espirituales que están allá independientemente de nosotros, en sí mismas. Y para Leibniz el fenómeno sería lo contrario a lo en sí mismo, ¿no? El fenómeno sería una especie de apariencia. Y apariencia en un sentido malo, ¿eh? En un sentido, para Leibniz, ¿eh? Para Leibniz, ¿eh? Ojo, porque para Kant el fenómeno es algo válido, pero para Leibniz el fenómeno es una especie de degradación de la realidad, no es la verdadera realidad. Leibniz tiene un concepto negativo del fenómeno, que Kant critica por ahí en algunas partes de la filosofía. Para Leibniz lo mejor son las cosas en sí mismas, las sustancias, es lo único, es lo más real. Las sustancias son lo más real y los fenómenos no son tan reales, son menos reales
que las sustancias. Si ustedes se dan cuenta, esto podemos verlo en la historia de la metafísica. La historia de la metafísica occidental parte siempre de una diferencia entre la realidad y la apariencia, ¿no? Lo que buscarían los filósofos casi siempre es ir por detrás de las apariencias y conocer la realidad en sí misma. Pero todo eso que hacía la metafísica lo hacen a partir, dice Kant, de puros conceptos, sin experiencia, sin sensaciones. De tal manera que toda metafísica, diría Kant, no es más que un producto de la razón queriendo sobrepasar los límites de la experiencia posible. Y por eso el proyecto de la filosofía kantiana, o sea, como comienza la crítica de la razón pura, si ustedes se fijan, la crítica de la razón pura comienza en el prólogo, en los dos, diciéndonos que la razón humana tiene en uno de sus campos de conocimiento, se hace preguntas que quizá no puede responder porque traspasan todos los límites de la experiencia, y entonces la razón, la razón, cuando hace metafísica, ese Kant, cuando hace metafísica, y como tenemos muchas metafísicas y unas dicen una cosa y otras otra, la razón lo que hace ese Kant es caer en contradicciones. La razón se contradice a sí misma porque cae en contradicción y entonces hay que, dice Kant, volver atrás los pasos para ver dónde está el error en los procesos de la razón y entonces ver dónde se ha equivocado para ponerla por el camino, digamos, seguro del conocimiento. Entonces, emprender la crítica de la razón pura, y eso es a lo que se refiere Kant, la razón pura es una razón que actúa más allá de la experiencia, que pretende conocer sin experiencia, por eso es pura. La razón es la capacidad o la facultad humana más alejada de los sentidos, la razón, porque tenemos la sensibilidad que está conectada con el mundo, tenemos el entendimiento que nos hace pensar el mundo a través de conceptos, y luego viene la razón. Entonces, la razón es la más, digamos, separada de los sentidos en esa manera. Y por eso la razón, digamos que empieza a hacer reflexiones y se va y se va y se va y se fue haciendo reflexiones. Y eso es la metafísica para acá. La metafísica es ese afán de ir más allá de la experiencia a través de meros conceptos, sin experiencia, y creer que se está conociendo la realidad en sí misma. Entonces Kant dice, espérenme, primero, antes de ver, porque además lo que Kant se da cuenta, voy con Cristian, lo que Kant se da cuenta es que ese proceder de la razón, además de caer en contradicciones, produce metafísicas, varias. Y no existe, dice Kant, una manera de decir cuál es la metafísica verdadera, porque ya está tan alejada de la experiencia que no hay ningún experimento que nos pueda comprobar lo que dice la metafísica, como si lo podemos hacer en las ciencias, dice Kant. Por eso las ciencias progresan. Y la metafísica, en ese estado, digamos, de contradicción, donde uno es una cosa y otro otra, hace que la razón caiga en contradicción, mientras que las otras ciencias avanzan considerablemente. La metafísica parece que está estancada, dando vueltas sobre sí misma y nunca avanza. Entonces nunca se convierte en una ciencia, la ciencia que pretende ser y darnos los conocimientos que necesitamos en tanto seres racionales sobre Dios, sobre el alma y sobre el mundo, o la inmortalidad del alma, si quieren, también. Pero entonces Kant dice, vamos a hacer un ejercicio de alguna manera, y cambiemos las cosas, ¿no? Vamos a cambiar el método de la metafísica, porque lo que hay ahora solo es algo que da risa. Lo dice Kant en los prólogos, ¿no? La que antes era la reina de las ciencias, la madre de todas las ciencias, hoy es una especie como de apestada, nadie la quiere, todos se burlan de los metafísicos, porque no hay manera de que sus afirmaciones tengan, digamos, un sentido claro, ¿no? Unos dicen que el mundo tiene un principio, otros dicen que el mundo no tiene un principio, ¿y a cuál le vas? Dice Kant. Pues ninguna se puede comprobar empíricamente. No se puede saber si el mundo es infinito en el tiempo o es finito en el tiempo. No se puede saber. Son preguntas de carácter metafísico que, dice Kant, sobrepasan
los límites. ¿Y quién nos va a responder? Dice Kant, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, dice Kant, lo primero es hacer un ejercicio de introspección para, en lugar de comenzar a hacer metafísica, nos preguntemos si la metafísica es posible como ciencia. Y eso nos lleva a analizar nuestras capacidades humanas de conocimiento y también nos lleva a analizar los ejemplos que tenemos de ciencias, ¿no? La matemática, la geometría, que son ciencias que Kant, y la física, ¿no? La física newtoniana, la física de su tiempo, que son cuerpos de conocimiento sistemáticos, dice Kant, que están bien establecidos. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta para ver si podemos lograr que eso que hacían los dogmáticos con puros conceptos no pueda ser también una ciencia en el sentido en el que se hace ciencia con las otras ciencias que sí están como garantizadas por la experiencia, ¿no? Si alguien trae una hipótesis en física y alguien tiene la hipótesis contraria, ¿cómo sabemos cuál es verdadera? Pues un experimento. Y ya. Pero si alguien trae una metafísica que dice que la realidad son 3 sustancias y alguien trae otra que dice que son muchas sustancias, ¿cómo comprobamos? No hay experimento, porque la metafísica no trata con los objetos empíricos, trata con las cosas en sí, con las cosas en sí mismas o las sustancias en sí. Y esas no son empíricas. Entonces no hay manera de zanjar ese acuerdo, ese Kant, ni darle a la metafísica un estatus científico si antes no hacemos una especie de crítica de la razón pura. Eso es un poco la idea. Cristian, te escucho. Y si quieren comentar algo igual, adelante. Dime, Cristian. Carlos, tú mencionabas un poco como esta idea, esa crítica que hace Kant Ujú. a la metafísica que está por encima de los conceptos. ¿Cómo se podría conocer por encima de los conceptos? Mm, Y otra pregunta, ¿cómo se llamaría a una corriente que se fundamenta en entender la realidad a partir de los conceptos? ok, primero yo no dije que por encima de los conceptos, dije la metafísica dogmática, se llama metafísica dogmática, trata de conocer el mundo a partir de meros conceptos, no por encima. O sea, un metafísico te diría, yo con el concepto de sustancia que tengo en la razón puedo conocer lo que es la realidad en sí misma, pero con un concepto, con algo, con una especie de concepto mental y ya. No tengo que hacer experimentos, no tengo que ir al mundo a ver las sustancias. Basta con que tenga el concepto de sustancia. Eso lo hace el metafísico a partir de meros conceptos, ¿no? Las ciencias de la naturaleza, la física, la geometría un poco más, la matemática también, se aplican al mundo sensible, a los fenómenos. Pero los conceptos metafísicos no se aplican más que a ciertas entidades espirituales, inmateriales, que no están en el espacio y el tiempo, y el metafísico cree que nos está diciendo lo que es la realidad en sí, con puros conceptos, sin experiencia, sin recurrir a los sentidos. A eso me referiría. Ahora, esa metafísica, como te decía, se llamaría metafísica dogmática. Así se referiría Kant, los que piensan que se puede conocer la realidad sin experiencia, con el puro autoanálisis de la razón. Eso me refería yo, Cristian. No sé si más o menos lo quedé con eso. Rafa, y si no, dime, Cristian. Te escucho, Rafa. No, Hola, ¿qué Carlos, tal? sí, Buenas pues. tardes. Falté yo bueno, de exponer qué es lo que me interesa. Ahorita Kant Perfecto. es, bueno, es de los que más me ha llamado la atención Mm, de filósofos. ¿Por qué? Porque creo que tiene un sistema muy riguroso, ¿no? En cuanto a diferentes aspectos. Se me hace un filósofo muy completo ujú, de los que he escuchado. ujú, Y lo ujú, que más me interesa ujú. es metafísica y la práctica, Ok. el sistema moral. Mm, Bueno, ahondar más en él, ¿no? ok, te va a Y, servir. Ujú. Pero ¿tienes duda de esto? Más o y menos. sí, respecto a esto, bueno, como Ujú, es,
es algo como lo que platicábamos en el Ujú, diplomado en la ujú, mañana, pues en cuanto a ciencia, o sea, la filosofía como, la metafísica como ciencia, sí, el hecho de que haya ujú, un postulado metafísico y otro es que ujú, quizá en este aspecto de ciencia, pues me lo imagino en cuanto a ujú. Kant, creo que él quiere quizá como que haya una metafísica, entonces, si habla de ciencia, o sea, que no haya duda de que sea otra metafísica, quizás se refiere a eso él. Ok, Kant quiere que la metafísica se convierta en una ciencia tan respetable y digamos tan, digamos, válida como lo son las ciencias de carácter empírico. O sea, Kant quiere que la metafísica se convierta en un saber de algo, sin un saber de algo, pero piensa que tenemos que cambiar lo que se entiende por metafísica y lo iremos viendo, ¿va? Pero en Kant operan varias definiciones de metafísica. La metafísica de los dogmáticos se llamaría para Kant una metafísica trascendente que busca trascender los límites de la experiencia, ¿no? Y te lo pongo así, igual para todos también. La metafísica que Kant critica es una metafísica que trata de las cosas o que busca conocer las cosas en sí mismas, que busca conocer la realidad en sí misma. Y al hacerlo, trasciende los límites de la experiencia, va más allá de los sentidos con los puros conceptos, sin experiencia. La metafísica que Kant quiere rescatar no es esa. Kant quiere que la metafísica sea una ciencia, pero en un sentido, diría Kant, él la llamaría una metafísica inmanente. Inmanente, o sea, una metafísica que no tiene que ver con lo que está más allá de los sentidos, sino que tiene que ver con las presuposiciones de toda experiencia o lo que se presupone en toda experiencia. Si les gusta la expresión, Kant defiende una metafísica de la experiencia, están correctos, porque es una expresión que utilizó un autor eh, británico que se llama Peyton y tiene un libro que se llama así tal cual, Kant's Metaphysics of Experience, ¿no? La metafísica de la experiencia de Kant. Entonces sería la metafísica de Kant, la metafísica científica sería una metafísica de la experiencia, ¿no? Pues dicho sea esto, no sé si tengan alguna otra pregunta. La idea de Un Kant, comentario, disculpe, a ver, Claudio, dime. en relación justamente a los supuestos que hay de la ciencia, o sea, es la ciencia newtoniana, porque la ciencia actual, o sea, o sea, ¿de qué me está hablando, no? La teoría cuántica, el Big Bang y todo, o sea, ya, digamos, Kant estaría ahí, digamos, en un problema. Y la crítica que se le hace también a la ciencia actual Ujú. también, ¿no? Pensemos en Foucault, por ejemplo. Entonces, digamos que es la ciencia de Newton, una cosa. Y segunda cosa, Mm, que la filosofía sea ciencia, bueno, ¿y por qué tendría que ser ciencia, no? Una crítica primera, que hace también a ujú. Husserl, por ejemplo, cuando habla, digamos, de la filosofía como ciencia estricta, ¿y por qué tendría que ser una ciencia estricta, no? O por qué tendría que ser una ciencia? ¿No habría también que revisar eso? ¿No sería más bien eso un prejuicio también? Entre muchos de los que arrastra Kant, Ah, que arrastra Hume, una line, digamos, y una concepción justamente de experiencia, de ciencia, de racionalismo, que bueno, que también habría que poner, digamos, en tela de juicio, ¿no? Bueno, eso. yo creo que Heidegger te diría que no podemos vivir sin prejuicios. Nadie puede vivir sin prejuicios, de cierta Claro, pero manera. otro diría, digamos que no, pues, o sea, ahí está Ujú, justamente la disputa, ¿no? Un Gadamer diría que, claro, que obviamente los prejuicios, etcétera, ¿no? ujú. Pero claro, Bueno, pero un fenomenólogo diría que yo no parece que soy, todo lo bueno, contrario. yo no soy, a tu respuesta, yo no soy de la idea de los que creen, bueno, porque es una interpretación la que está haciendo, ¿no? De que sí, Kant tiene, digamos, a la luz de sus ojos, digamos, presente la física newtoniana, ¿no? Y Kant está dando una especie de fundamentación de los principios de la mecánica clásica, ¿no? Entonces, digamos que la filosofía
teórica de Kant sería una fundamentación de la física de su tiempo, ¿no? Eso haría que la filosofía de Kant, como la física clásica ya no funciona, pues tampoco la física de Kant, ¿no? Digo, la concepción kantiana. Es un poco así. Si tú atas, y para todos, si tú atas el proyecto kantiano de búsqueda de los presupuestos de la experiencia a la física de su tiempo, estás diciendo que pues, ya no aplica Kant también. Ya no tiene sentido porque ya no hay esa física, ya no es la física, digamos, que sigue vigente. Pero yo no creo eso. Yo creo que hay por ahí autores que también han intentado rescatar y conectar la teoría kantiana de la experiencia con la mecánica cuántica o con las concepciones de la relatividad del espacio y el tiempo de Einstein. O sea, no, a mí no me parece que la reflexión kantiana o el proyecto kantiano quede agotado y anclado solamente a la física de Newton. O sea, no me parece que ahí se agote el proyecto kantiano, ¿no? Siempre se puede hacer una búsqueda de esos fundamentos o presuposiciones en cualquier conocimiento científico, incluso si pasa el tiempo. Yo creo que seguimos viendo el mundo a través del espacio y del tiempo. Entonces también seguimos, de alguna manera, eso no ha cambiado. Entonces, espacio y tiempo siguen siendo un elemento importante en mi experiencia cotidiana. Ahora, el proyecto kantiano busca fundamentar no solo la ciencia, sino nuestra experiencia objetiva del mundo, empírica. Entonces, a mí no me parece personalmente tan válido decir que Kant solo tiene sentido su proyecto anclado a la física de Newton. Y como la física de Newton ya fue superada, también la posición o la reflexión kantiana. Yo creo que la reflexión de Kant puede tener un carácter más general, pero esa es mi posición, ¿no? También eso puede tener varias ideas, ¿no? Espero hasta aquí todo bien, ¿no? Ahora sí, esta parte de entrar, ¿no? En la crítica de la razón pura, y voy con Emiliano, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver esta parte, quizá una de las tesis más fuertes de la crítica de la razón pura es esta, que espacio y tiempo son meramente características formales de cómo percibimos los objetos, ¿no? Esto es lo que aparece en la estética trascendental, que es la primera parte de la crítica de la razón pura, ¿no? Nosotros conocemos las cosas, o el espacio y el tiempo son solo propiedades o características formales de nuestra estructura cognitiva, pero no pertenecen al mundo en sí mismo, ¿no? Y tampoco espacio y tiempo no son cosas en sí mismas. O sea, espacio y tiempo no son entes para Kant. No, espacio y tiempo no son objetos para Kant. Más bien son la condición de objetividad para que pueda sernos dado cualquier objeto en la experiencia. Espacio y tiempo no existen independientemente de nosotros. No son tampoco propiedades de los objetos. O sea, no es una propiedad el espacio y el tiempo, y tampoco son relaciones entre los objetos. Esa es la tesis, digamos, kantiana, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra estructura cognitiva como filtros, si ustedes quieren verlo así, como unos lentes, y esos lentes filtran lo que viene dado de la experiencia, ¿no? Eso es un gran tema en Kant, ¿no? Siempre hay algo dado por la experiencia, ¿no? Siempre hay algo que nos es dado del exterior, ¿no? Siempre hay algo que nos es dado del exterior, y eso que nos es dado tiene que pasar por los filtros del espacio y el tiempo. Tenemos que ponerlo bajo un concepto, y solo así podemos hablar de mundo, de experiencia objetiva. Que sea ese mundo que nos es dado de manera inmediata, al margen de nuestras estructuras, quién sabe. Desde acá. Que sea el mundo, independientemente de cómo lo percibimos espacio-temporalmente, no lo sabemos. Hay que ver aquí
Kant nos da estos argumentos en la estética trascendental de por qué espacio y tiempo son parte de la sensibilidad humana, no son parte del mundo. Es una tesis que podemos identificar. Si yo les dijera, la tesis del idealismo trascendental es esta central. Espacio y tiempo son formas, características formales de nosotros, los seres humanos, de nuestra estructura cognitiva. Y hay un argumento que Kant da en la estética que vamos a ir revisando también al respecto, ¿no? Pero aquí Kant nos está dando varias como opciones, ¿no? Miren, por ejemplo, nos dice, bueno, no son cosas en sí mismas, no son propiedades y tampoco son relaciones entre los objetos. ¿Qué sería? El espacio podría ser una propiedad de las cosas, ¿no? De la piedra. No, diría Kant. El espacio no es una propiedad como lo es el rojo, como lo es el tamaño, como lo es el peso, como lo es, digamos, la forma. Las cosas tienen tamaño, peso, forma, color. Esas son propiedades de los objetos. Algunas, ¿no? Pero el espacio no es una propiedad más del mundo. Tampoco es una relación, porque puedo borrar algunas cosas, ¿verdad? De lo que está escrito acá. ¿No tienen problema? Perfecto. Vamos a borrar unas por acá, ya. Espacio y tiempo, como ustedes vieron, y ahorita voy con Almiriano ya. Espacio y tiempo, había dos posturas en la época, quizás que eran las más famosas. Espacio y tiempo son cosas. Son dos entes, dos cosas en sí. Espacio y tiempo pueden ser, bueno, son más, pueden ser propiedades de las cosas, o espacio y tiempo pueden ser relaciones entre las cosas, ¿no? Claro, o sea, la posición, digamos, de Newton estaba muy cercana a esta, ¿no? Espacio y tiempo son como dos grandes contenedores reales donde están las cosas, ¿no? Un árbol, por ejemplo. Pero el espacio y tiempo son entidades reales donde tienen que existir las cosas, como cubetas o algo que lo sostiene, ¿no? Espacio y tiempo. Otra, que espacio y tiempo fueron una propiedad de las cosas, que también sostenían algunos newtonianos. Y Leibniz, por ejemplo, esta es la postura de Leibniz, que espacio y tiempo son relaciones entre las cosas. Para Leibniz, nosotros llegamos a la idea del espacio y el tiempo cuando entendemos, por ejemplo, si yo veo un árbol que está aquí y otro que está acá y otro que está acá, aquí hay una relación entre estos objetos y Leibniz diría, lo que yo hago es intelectualizar esa relación y así tengo la idea del espacio, pero la saco de las relaciones de las cosas. Así llego a la idea del espacio. Entonces, en la época de Kant, esas eran, digamos, un poco las posiciones que había a la mano. O eras un newtoniano que decía que espacio y tiempo eran los grandes contenedores infinitos de todas las cosas que existen, aunque se plantea problemas, ¿no? Incluso Newton llegaba a hablar del espacio absoluto, del espacio relativo, ¿no? Es una cuestión problemática, pero eran cosas, eran entes, eran objetos que contenían otros objetos. Mientras que Leibniz decía que eran relaciones. Espacio y tiempo no son algo real, sino son relaciones, ¿no? Cuando hablamos de espacio y tiempo, estamos hablando de relaciones entre objetos. Pero esas relaciones, para Leibniz, tenían un carácter ideal, porque prácticamente nosotros las producíamos en el intelecto, a partir de las cosas en sí. Entonces, esas son las posiciones que había en la época, y Kant, de alguna manera, trata de juntar ambas en su posición. Las trata de juntar, podemos ir viendo también después, pero Kant toma lo mejor de ambas y él dice, no, espacio y tiempo no pueden ser objetos, no pueden ser propiedades de las cosas. ¿Y cuál solución nos queda ese Kant? Bueno, espacio y tiempo tienen que ser elementos de nuestra propia sensibilidad humana, lo cual nos va llevando poco a poco a la tesis central del idealismo trascendental de Kant, que espacio y tiempo son solo propiedades de la sensibilidad humana. Y ojo con eso, porque no me gusta ser muy claro y no confundir con esto,
porque veo que muchos lo confunden esto, pero espacio y tiempo para Kant esto está bien, son características formales, pero Kant utiliza la expresión, decir, son intuiciones puras. Son intuiciones puras de una facultad que es la facultad de la sensibilidad humana. La sensibilidad es una capacidad del sujeto que produce dos estructuras a priori, que son el espacio y el tiempo, ¿no? Y esos son, digamos, las dos que tenemos los seres humanos. Las únicas dos, no hay más. No hay otras intuiciones puras, solo hay espacio y tiempo. Y son universales, y son a priori, y somos nosotros los que las imponemos al mundo. Eso es prácticamente el inicio del idealismo kantiano. Si se fijan, cuando decimos que Kant es un idealista, Kant no está diciendo que el mundo no exista. Kant no está diciendo que las cosas del mundo exterior sean ilusiones. Kant está diciendo que nuestra concepción del mundo está parcialmente estructurada por nuestras estructuras cognitivas. Entonces ahí hay un elemento subjetivo que hace que esto sea un idealismo, porque el sujeto, y es el sujeto trascendental, no hay que ver, no es Carlos, no es María, no es Hugo, es el sujeto trascendental el que está imponiendo esto. Y ese sujeto trascendental es el mismo en todos los individuos. Entonces, las estructuras de espacio y tiempo son las mismas para todos. No, o sea, nosotros podemos tener diferentes percepciones del mundo y podemos experimentar el mundo a veces de manera diferente, pero al final de cuentas hay un marco objetivo de experiencia humana que se da en el espacio y el tiempo para todos. Entonces, la tesis central del idealismo de Kant, y eso va a generar un chorro de problemas, ¿eh? O sea, la idea de pensar que espacio y tiempo no están allá afuera en el mundo, sino que están acá en nuestra estructura mental, genera un montononal de problemas a Kant. Y es una de las principales ideas que le causan problemas en su época, ¿no? Porque todos concebían el mundo como algo que existe allá afuera, ¿no? Dime, Emiliano, perdón. Dime, Emiliano, te escucho. Sí, quería comentar un poco, ¿no? Con esta Ujú, pregunta que hacía el compañero, ¿no? De por qué eh, Kant pretende, ¿no? Hacer que la filosofía o la ujú, metafísica tengan una renovación o que se eleven a ciencia, ¿no? Y justo, como lo mencionó usted un poco, había un atraso, ¿no? En la ujú, metafísica que precisamente no permitía, ¿no? Observar cuál era lo verdadero de lo falso, ¿no? Según lo que lo expuso usted. Y justo lo que pretende, digamos, con esto, sí es una renovación que a lo mejor da cuenta, ¿no? O en este momento ujú. sería una renovación de lo que es la tarea de la filosofía, ¿no? Sí, Como que su tarea en tanto que crítica, ¿no? tarea de la Es el metafísica. análisis, ajá, sí, el análisis del, digamos, de los alcances y límites que tiene, digamos, la razón, por Ujú, ejemplo, ujú, que sí es, que sí cabe dentro de la experiencia y que nos conlleva una ilusión trascendental, ¿no? Y qué papel, ujú, porque justo también yo creo que el proyecto de Kant está muy enlazado, ¿no? Justo a lo que está pasando en la modernidad, ¿no? Justo ujú, hay instituciones ya en otros países, por ejemplo, Francia, Inglaterra, que ya tienen o ya han echado de ujú, sus centros científicos a la metafísica, ¿no? Se han quedado ujú, solamente con las ciencias naturales y precisamente lo que va a hacer es otorgarles el lugar preciso, digamos, también de esa misma manera Kant ujú, no sé, en sus distintos espacios, ¿no? Por ejemplo, ya no va a tratar a Dios como un problema ujú, cognoscitivo, sino también ya como un problema moral, ¿no? ujú, Plenamente. Y bueno, y lo que decía, ¿no? Es a lo mejor un prejuicio creer que la filosofía sea una ciencia, ¿no? Pero ujú, sí puede ser un prejuicio, pero a lo mejor eso es de mucha tradición, ¿no? Como que desde Aristóteles hasta Kant
esa es una pretensión, ¿no? Que esa sea la Yo, ciencia yo, primera, sí, incluso sigue hasta Hegel, ¿no? Heidegger lo cuestiona, pero le otorga un lugar específico y de hecho muy particular a la filosofía, ¿no? ujú. Como ontología, pero a final de cuentas se permanece como ese papel privilegiado de la filosofía por sobre las ciencias. Es un camino, como dices, viejo. Esa aspiración de la filosofía a ser ciencia viene de Aristóteles. Cuando Aristóteles en la metafísica decía, hay una ciencia que trata del ser en tanto ser y sus atributos principales, y estamos en búsqueda de esa ciencia, de ahí viene esa idea de hacer una ciencia de la realidad, que sería la metafísica, que hablaría del ser en tanto ser. Pero ojo, y lo que dijiste acá, como recuperarlo tal cual, la metafísica clásica hasta Kant trataba sobre el ser, sobre la sustancia, sobre lo en sí. Para Kant la metafísica tiene como objeto a la subjetividad misma, porque la metafísica, lo que tiene que hacer para Kant la metafísica es desvelar los presupuestos subjetivos a priori de toda experiencia posible. O sea, sacarlos a la luz, ¿sí? La idea es, de alguna manera, sacar todo a la luz, los presupuestos de la experiencia. Eso es la metafísica para Kant, ¿no? La idea de entender esos presupuestos a priori, sacarlos a la luz porque están presupuestos en toda experiencia posible. Eso es metafísica para Kant. Pero si lo quieres ver de una manera, entenderlo es una metafísica de la subjetividad, que digamos empieza con Descartes un poco, pero con Kant se vuelve una metafísica de la subjetividad trascendental, del sujeto trascendental, no el sujeto empírico. Sí, porque es el objeto de la filosofía trascendental, es el sujeto trascendental, porque al final de cuentas es el sujeto trascendental el que construye una imagen objetiva del mundo, de la realidad. Sí, esa era un poco la idea. Pero más o menos ahí va, ¿no? Entonces, cuando nosotros, y les doy la palabra para avanzar un poco en esto, ¿no? A Christian Rafael, ya dijimos algo central de lo que es el idealismo kantiano, ¿no? Que espacio y tiempo no son propiedades, ni objetos, ni relaciones del mundo, sino que son parte de cómo percibimos el mundo, de nuestra subjetividad. Pero con esta diferencia entre el cómo percibimos el mundo y cómo es el mundo en sí mismo, se da una diferencia conceptual, o sea, de conceptos importante entre lo que llamamos los objetos en el espacio y el tiempo, que son fenómenos, fenómena, en alemán es Erscheinung, Erscheinungen, plural, y otro tipo de entidades de los que no sabemos nada esencial, que Kant llama las cosas en sí, Ding and Sing Selves, ¿no? De las que iguales esos fenómenos son, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del idealismo trascendental de Kant, estamos presuponiendo esa diferencia entre el mundo como fenómeno, los objetos espacio-temporales que nos son dados en el espacio y el tiempo y que podemos conocer y analizar y experimentar con ellos, y el hecho de que puede existir, dice Kant, otro tipo de entidades, objetos, de los que no sabemos nada, pero que tienen algún tipo de relación con esos fenómenos. Esto lo va a criticar mucho Hegel, también Fichte y los postkantianos, al decir que Kant sigue siendo un metafísico medio extraño, pero esa es, digamos, la tesis, yo creo, central del idealismo trascendental y que genera muchos problemas como de la teoría misma, ¿no? ¿Cómo entender esa relación entre fenómenos, que son lo que podemos conocer, lo que nos es dado en la experiencia espaciotemporal, y aquello de lo que Kant llama la cosa en sí, o las cosas en sí mismas, que ahí es donde Kant mete muchos problemas cuando dice cosas de eso. Y toda esa doctrina de que existen fenómenos en espacio-tiempo y que el espacio-tiempo pertenece a nosotros y las cosas en sí no, están allá afuera, según,
Eso es lo que se entiende muchas veces por el idealismo trascendental de Kant. Nuestra, nuestra limitación a solo poder conocer las cosas como fenómenos y no como cosas en sí mismas, ¿no? Pero obviamente esto ha llevado a que algunos interpreten a Kant como si fuese su idealismo trascendental una forma de fenomenalismo muy parecido a lo que decía Berkeley. Sí, porque Berkeley, de alguna manera, pensaba que los objetos que podemos conocer, los únicos objetos reales son las ideas que están en nuestro pensamiento, ¿no? En nuestra cabeza. Y, por ejemplo, el árbol que está allá afuera, yo no sé si existe, pero yo solo sé que, bueno, más bien el árbol que está allá afuera y mi idea son lo mismo, ¿no? Para Berkeley. No hay diferencia entre objetos e ideas, son lo mismo. Entonces eso nos deja en una especie de solo conozco mis propios pensamientos, fenomenalismo, solo tengo acceso a lo que está en mi mente como fenómeno, y otros piensan que para Kant, por ejemplo, no es una teoría metafísica el idealismo trascendental o ontológica, que eso sería pensar que existen cosas en sí mismas. Pues hay dos posturas ahí, ¿no? El idealismo trascendental de Kant, ¿qué clase de teoría es? Puede ser una especie de fenomenalismo, como el de Berkeley, o si se trata de una teoría metafísica sobre la realidad, ¿no? Esa es un poco la pregunta. Y Kant suele oscilar un poco entre ambas, ¿no? Kant muchas veces habla de su teoría como si fuese una especie de fenomenalismo, ¿no? De hecho, utiliza la palabra fenómeno, Erscheinung, un poco, pero también a veces habla de las cosas en sí como si realmente hubiera cosas en sí, pero no pudiésemos saber nada de ellas. Y si no podemos saber nada de ellas, ¿cómo sabes que hay cosas en sí, Kant? O sea, decir que hay cosas en sí es ya saber algo de las cosas en sí, ¿no? Pero no están en el espacio y el tiempo. Entonces, todos esos argumentos aparecen en la crítica de la razón pura y van configurando lo que se entiende por la, por la doctrina del idealismo trascendental, que, insisto, es sumamente problemática. Dime, Cristian, escucho, perdón. Carlos pregunta, Ujú. ¿cómo se puede entender que no podemos acceder al tiempo y al espacio, pero sí podemos como que los objetos que son externos tienen formas, tienen colores? ¿Cómo sí podemos reconocer que tienen esos elementos, pero que no tienen espacio y tiempo? Si me hago entender, entonces digamos que eso externo, el objeto tiene unas características, ¿sí? Pero Ujú, eso no, también no tiene que ver con con el sujeto que está viendo ese objeto, o sea, ujú. porque tiene unas características inherentes y dentro de esas características no entra el espacio y el tiempo y sí otras. Ok. Es un argumento largo ese, pero te podría decir que así de primera mano, lo que parece es que espacio y tiempo están allá afuera, ¿no? La posición, digamos, del sentido común, así cotidiano, directo, es que espacio y tiempo, pues no son parte de nuestra estructura formal, subjetiva, sino que son algo del mundo. Esa posición, Kant la llama realismo trascendental. El creer que espacio y tiempo existen en sí mismos como cosas, Kant la llama realismo trascendental. ¿Sí? Caemos en eso, dice Kant, de una manera ingenua, pero el argumento para defender lo que Kant dice, de que espacio y tiempo son, este, son estructuras de la mente humana, subjetivas, es un argumento de carácter epistemológico que lo que hace es decir, la única manera, la única manera de poder explicar el conocimiento a priori del mundo que tenemos es que espacio y tiempo sean estructuras de la mente. Si espacio y tiempo no son estructuras de la mente humana, de la sensibilidad humana, no podemos explicar el conocimiento a priori. Y queremos explicar el conocimiento a priori. O sea, es un argumento para defender eso de carácter epistemológico. No es un argumento de carácter empírico, de que te diga, bueno, es que
el mundo es así, entonces el espacio-tiempo está en nosotros. No, es un argumento de carácter epistemológico. O sea, la mejor manera de defender el conocimiento a priori para Kant, es decir, que espacio y tiempo son estructuras de la mente humana y que no está en el mundo. Pero habría que ver cómo entiende Kant el conocimiento a priori. Lo vamos a ir viendo, ¿no? Porque esa es la posición kantiana, que hay conocimiento a priori. Y ese conocimiento no se explica si todo depende de la experiencia. Por ahí va un poco la idea. Es un argumento epistemológico que depende de una manera de entender el conocimiento a priori. ¿Va? Pero por ahí va. O sea, Kant no quiere decir que la gente va a dejar de pensar. O sea, si la gente cotidianamente considera que el espacio está allá afuera, pues a lo mejor este argumento no los mueve nada, ¿no? Pero en términos de conocimiento, sí, dice Kant, ¿no? Tenemos que ver que espacio y tiempo en realidad, son estructuras de la mente humana, aunque no lo parezca, ¿no? Rafa, te escucho, igual Cristian, si quieres comentarme algo. Adelante. Rafa. Sí. Creo que va yo primero. Bueno, está bien. A ver. Para Kant, uno no, o sea, si uno no existe, no existe nada. Para Kant, si tú no existes, no existe nada. No creo. Él poner, bueno, como ejemplo, él, o sea, partiendo desde el idealismo. Ajá. Partiendo desde el idealismo, si tú piensas que la realidad existe porque tú la estás viendo y si no la ves no existe, si tú la dejas de ver ya no existe. Y si tú dejas de ser ya no existe la realidad. No ver en sí con los ojos, ¿no? Sino el simple hecho de existencia, ¿no? ¿Qué es la existencia independiente de nosotros? Ese es el punto. ¿Qué significa? Esta pregunta te la he hecho en otra ocasión. Y anótala porque piénsale. ¿Qué significa que algo exista independientemente de nosotros? ¿Qué significa que algo exista independientemente de que lo veamos? ¿No? ¿Significa algo para nosotros? Si algo existe, aunque no lo veamos, algo existe. Para Kant, la perspectiva es que siempre se requiere un sujeto. No hay objetividad para Kant sin subjetividad. ¿Sí? No hay objeto si no hay un sujeto que lo perciba. Pero ojo, Rafa, y para los demás, Kant no es Berkeley. O sea, Kant no es un idealista como muy radical y extremo. Para Kant, nosotros no creamos la realidad. Nosotros estructuramos nuestra concepción de la realidad. Tenemos una concepción del mundo. Kant no dice que nosotros creemos el mundo, al grado de que decir, si desaparecemos, desaparece el mundo. Ahora, a tu pregunta de si el mundo desaparece cuando tú desapareces, tendríamos que hacer lo siguiente. Tendrías que desaparecer, luego reaparecer y decirnos qué pasó. Sí, para comprobarlo, ¿no? Ajá. Sí, bueno, o sea, yo sé que lo No, hemos ya abordado otras es veces. es una pregunta interesante, es una pregunta válida, porque Schopenhauer lo hace también en el mundo con voluntad de representación, ¿no? Mucha gente quiere pensar el mundo independientemente de cualquier sujeto, y Schopenhauer dice, aunque tú quites la subjetividad de cualquier pensamiento, si piensas algo, ya estás ahí pensándolo, aunque tú no te pongas en la imagen. Ahora, sí es válido preguntar, ¿qué pasa cuando yo desaparezco, desaparece el mundo? Suena mucho a una pregunta metafísica, ¿no? ¿Te fijas? Esa pregunta de ¿qué pasa si yo desaparezco, desaparece el mundo? ¿Qué pasa si me muero? ¿Sigo existiendo mi alma? ¿Sigue siendo inmortal mi alma? Es una pregunta que si seguimos un poco la filosofía kantiana, no se puede responder, porque es una pregunta que sobrepasa los límites de la experiencia. Es que lo quería abordar también desde la parte de la muerte, ¿no? No sé si lo vayamos a tocar, ¿no? Pero en cuanto a muerte, Kant, ¿qué es lo que piensa, ¿no? O sea, a eso me refería con esta pregunta, ¿no? O sea, no lo había abordado quizá de esa manera, ¿no? O sea, en cuanto a existencia, ¿no? O sea, la muerte.
Pues solo podemos hablar, Rafa, de nuestra existencia en el tiempo. Solo podemos hablar de nuestra existencia en el tiempo. Objetivamente, ¿no? Alguien podrá darnos de otro tipo de experiencias místicas o con hongos, no lo sé, y sentir que está, y sentir, alguien puede hablarnos de cómo se sentía estar fuera del tiempo y el espacio, pero eso no se puede entender objetivamente. O sea, Sí, nuestra experiencia objetiva, o sea, real, solamente está determinada en el tiempo y está determinada conforme a categorías y también requiere el espacio, ¿no? También requiere el espacio. Entonces, no podemos tener experiencias de ese carácter místico y si las tuviéramos no podemos no, 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 explicarlas no, no, no místico, coherentemente. no, 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 no. Pero la muerte, Hablando igual, la muerte sería un poco similar al punto. Sería similar un poco. No, no hay experiencias objetivas como transmitibles de manera que todos podamos entender si no está en el tiempo. Y morir es como estar fuera del tiempo. Entonces, la única Ajá. manera, te digo, en que podemos responderla es que murieras y regresaras. Y eso es como imposible, ¿no? Sí, como viéndolo metafísicamente, ¿no? O sea, Sí, o sea, tú, o sea, está bien, es una pregunta que puede surgir, ¿no? O sea, tú dirías, bueno, la respuesta que me darías ahorita es, pues claro, yo me muero y pues el mundo sigue, ¿no? Claro, ¿no? Pero si lo ves de manera más detenida, pues no podrías saberlo. Si lo analizas mejor, si tú mueres, no podrías saber que el mundo sigue existiendo porque tú ya no estás. No podrías saberlo, ¿no? Piénsalo, Rafa. Déjame escuchar a Moy, ¿va? gracias. Pero espero haberte aportado algo con eso, ¿eh? Dime, Moisés. Sí, gracias. La verdad es que a mí me gusta mucho el planteamiento que hace Kant. Sí, me Ujú. parece realmente radical. De hecho, creo que él lo llama el giro copernicano. No, la revolución La revolución copernicana, ¿no? copernicana. Sí. Ujú. Sin embargo, una de las primeras lecturas que teníamos en el diplomado, hay una lectura de Colomer que Russell y dice Colomer. que, Ujú. ajá, que Russell critica y le dice que en realidad parece como una contrarrevolución, pero Ujú. ptolemaica, ¿sí? Entonces, a mí me gusta mucho Ujú. la idea, sin embargo, a lo mejor por mi formación, Ujú. yo siempre, a lo mejor ese es el problema que me está costando trabajo, es que sin el espacio y el tiempo, ok, es algo inherente a la materia. O sea, si no hay materia, no hay espacio ni tiempo, pero porque lo estoy viendo a lo mejor desde otro punto de vista. Claro, no era una propiedad, no era una característica, y eso Ujú. totalmente de acuerdo. Y también me gusta la idea de que realmente sea una manera de que nosotros podemos estructurar la realidad, porque eso también da mucho sentido. Pero creo que ahí nos va a meter en otros problemas. Híjole, sí, Kant habla del concepto de materia. Kant sí habla del concepto de materia eh, en los paralogismos de la razón pura y la materia es un concepto, o sea, una especie de entidad, concepto mental, que damos a ciertas cosas de la experiencia, ¿no? Que tienen tridimensionalidad, impenetrabilidad, dureza, ¿no? O sea, sí hay un concepto de materia y que aplicamos a varias cosas, ¿no? Como a la madera, ¿no? O a las rocas. O sea, sí hay un concepto de materia, pero eh, el problema con Kant no sería, digamos, la materia está en el espacio y el tiempo, en eso no hay duda. O sea, lo material tiene una existencia espaciotemporal y determinaciones espaciotemporales, ¿no? Eso no lo pone Kant en duda, pero el hecho, dice Kant, es que el mundo material sería y seguiría siendo fenoménico. Incluso hablando de la materia y la ciencia física, detrás de la materia física no sabemos si hay una especie de materia en sí o cómo sería la materia en sí misma. Entonces, sigue habiendo ahí una especie de como limitación del conocimiento. Ahora, lo que dice hace rato, es curioso que Kant defiende esta posición del idealismo porque él quiere defender la validez universal y necesaria del conocimiento. ¿Sí? O sea, eso hace que Kant no sea un empirista. Si nosotros dejamos todo a la experiencia,
Si nosotros buscamos fundamentar las leyes de la ciencia, que son válidas siempre y que son universales, si las dejamos fundamentadas en la experiencia se puede tambalear, dice Kant. No se puede fundamentar el conocimiento en la experiencia. Por eso Kant no es un empirista. Y tiene que decir Kant, no, el conocimiento tiene que tener un fundamento universal y necesario, que no pueden ser la experiencia sensible ni los pensamientos de nuestro sentido interno. Tiene que ser otro tipo de estructuras que además no dependen de la experiencia. Sí, porque espacio y tiempo no los aprendemos por la experiencia, no dependen de la experiencia, sino que están en nosotros como estructuras que se activan inmediatamente al percibir el mundo. Y eso es lo que Kant quiere defender, y las consecuencias que eso tiene son importantes. O sea, en primer lugar, hay una razón epistemológica. Kant quiere defender el conocimiento a priori. Y para que haya conocimiento a priori, tiene que haber estructuras a priori en la mente humana. Entonces, es la posición que Kant defiende la razón, es esa, porque tiene que haber conocimiento a priori. Pero, al hacer eso, Kant está fundamentando otro tipo de objeto, que es el sujeto trascendental, que además sería el fundamento de todas las demás ciencias, de la matemática, de la geometría y de la física. Sin sujeto trascendental no habría esas ciencias. Sin subjetividad no habría objetividad científica para Kant. Entonces, la ciencia depende de la filosofía en ese sentido, ¿no? De como fundamentación. No sé si solo la ciencia de su época, como decía Claudio, pero en general la experiencia del mundo tiene ciertos presupuestos, ¿no? Algunos han intentado hablar de este tipo de a priori como más contingentes, ¿no? Como que van cambiando con el tiempo los a priori, y también es válido, creo, ¿no? Pero eso tiene un origen kantiano. Pero sí, podemos hablar un poco de eso también, ¿va, Moisés? Por ahí Kant tiene un texto, si te interesa la parte más científica de Kant, Kant tiene un texto que se llama Principios Metafísicos de la Naturaleza. Principios metafísicos, sí, de la ciencia de la naturaleza, que es un texto más cortito que la crítica, donde sí ves como estas fórmulas newtonianas del movimiento, ¿no? Las leyes de movimiento, y Kant trata ahí un concepto de materia también, de alguna manera. Hay un concepto de materia diferente, pero por ahí igual, a ver si lo podemos conectar de alguna manera con esto, ¿va? Alfonso, te escucho, dime, ¿quieres Gracias. algo más, Moisés? No, gracias. Bueno, dime, Alfonso, te escucho. Es que mi problema con Kant sigue siendo el mismo que luego va a tener Fichte y que va a tener Schelling y que va a tener Hegel. O sea, Kant es un idealista. no, pero, o sea, sí, ya eso me queda claro, pero bueno, El además problema, entiendo. Alfonso, el problema es decir, ¿qué clase de idealismo defiende Kant? Uno Ajá, como exacto. Berkeley, uno como Leibniz, uno como otro, no sé, pero el problema es ese. No, ¿Qué tipo de idealismo defiende Kant? pero creo que no solamente eso, sino porque es que me lleva a pensar un poco en lo que Julia mencionó en aquel seminario que se dio de la crítica de la razón pura, de que, Ujú, como ella decía, ¿no? No es como que yo nací ya, o sea, ujú, mis papás me dijeron, sí, mira, este es el espacio y este es el tiempo, y no, pues obviamente eso pues se nota, ¿no? Porque tienes que ocupar un lugar, o sea, si no, entonces, ¿dónde estás parado? El punto es, o sea, mi punto y mi problema con Kant, por eso digo que es el mismo problema que tienen luego Fichte y Schelling y Hegel, es el problema de la maldita cosa en sí, y sí, lo siento, ujú, pero es que es así, porque no solamente porque luego Hegel lo va a criticar más allá diciendo que las 12 categorías que Kant se inventó, ujú, de dónde salieron y qué demonios pasa, porque no ujú, explica, cosa que tiene razón, sino el punto va más allá de eso y es como justo la pregunta que yo me hacía, porque me hace ujú, pensar que entonces Kant está pensando como que tienes que entrar a la caverna de Platón, pero de alguna manera la tienes que superar. Pero ¿cómo la superas si ni siquiera, o sea, él mm. dice, hay una cosa en sí que no podemos conocer, pero sin embargo podemos conocer el mundo. Ojo, Alfonso, Ajá. ¿Y ojo, Alfonso. cómo Bueno, sabes que eso existe si ni siquiera tienes una idea de lo que es? ojo, ojo, Alfonso. Eh, es que justamente es el punto que hace rato comenté.
esta idea de que existen cosas en sí mismas y además fenómenos que sí podemos conocer y que son dados a la conciencia, aunque vamos a hablar un poco del tema del fenómeno también, es una consecuencia de su argumento epistemológico para decir espacio y tiempo son solo la manera en que estructuramos el mundo, en que estructuramos lo dado, pero cabe preguntarnos, fíjate, cabe la pregunta, o sea, podemos, aunque nosotros vemos el mundo en el espacio y el tiempo, nos podemos preguntar a nosotros mismos y el mundo, tal como lo conocemos, con espacio y tiempo, ¿será de otra manera? Cabe hacer la pregunta. El problema, dice Kant, es que no se puede responder esa pregunta, porque la manera en que nosotros vemos el mundo ya está estructurada. Si nosotros nos quitáramos las categorías y dijéramos, quiero ver el mundo en sí mismo hoy me levanté con ganas de ver el mundo en sí mismo, así que me voy a quitar mis estructuras mentales, espacio y tiempo, me voy a quitar las categorías. ¿Tú crees que verías la cosa en sí? No verías nada, dice Kant. Verías como confusión, un caos sin sentido, puras cosas así extrañas, como borroso, como si tuvieras grado 10 de miopía y astigmatismo, todo así Entiendo ese terrible. argumento, pero No lo es que verías, no verías justo, nada, no verías nada. Lo que hace que tú veas el mundo son tus categorías, como casa, perro, causa, efecto. Si tú te quitas los lentes de las categorías y del espacio y el tiempo, no podrías entender lo que estás viendo, dice Kant. Entonces, no podrías conocer la cosa en sí. No puedes quitarte las categorías y espacio y tiempo y querer ver el mundo en sí. Eso quería por hacer lo la tanto, la cosa metafísica. en sí no existe. Es que ese es el punto que yo tengo en contra de Kant. No puede existir algo que no, porque entonces, ¿cómo lo describes? O sea, es que por Ujú, eso te digo, por eso ponía el ejemplo de la caverna de Platón. O sea, es como si tú, ujú. o sea, es como dice, Platón dice que para, tú conoces, por ejemplo, tú conoces un caballo porque se supone que tú tienes Ok, en tu mente la forma del caballo. Ajá, ¿y cómo sabes que es esa forma y no es de... ajá, ¿me bueno, explico? Y ese es el cuidado, punto que tengo con Kant. O sea, cuidado, no ¿cómo mezclar, dices no que es la mezcles a cosa en Platón sí con, si no mezcles no? a Platón con Kant tan fácilmente, así como, No, porque no, generas como analogías que quizá no se pueden sostener tan fácil. Em, olvídate de Platón, olvídate de Platón, no pienses en Platón, piensa en Kant, fenómeno, espacio y tiempo. Kant está diciendo, fíjate, si te fijas, Kant está diciendo, no podemos conocer el mundo como es en sí mismo. No está diciendo ahí que haya cosas en sí. No podemos conocer la realidad independientemente de nuestras estructuras mentales. No podemos. Problema, que sí hay fragmentos, y esta es una cosa, esto es de lo más cañón, por así si lo quieren ustedes poner acá, de lo más cañón que hay en Kant es esto. Y para Alfonso también va, y seguramente lo has leído esto, ¿no? Kant dice, en algunos fragmentos, Kant dice que las cosas en sí, vean, que las cosas en sí, que no están en el espacio y el tiempo, afectan nuestra facultad sensible que sí está en el espacio y el tiempo. Entonces, ¿cómo es posible que algo que no está en el espacio y el tiempo pueda afectar nuestra facultad ajá, sí. sensible? Esa es una de las cosas más complejas y contradictorias que de repente se le achacan a Kant. O sea que el idealismo trascendental, si ustedes se pueden arrascarle al idealismo de Kant, seguramente encontraremos algunas o muchas varias incoherencias que lo vuelven una teoría incoherente y por lo tanto insostenible. Entonces el gran Kant, el gran filósofo Kant es un tipo contradictorio e incoherente, ¿no? En su filosofía. Pero en principio, Alfonso, esa es la idea del idealismo trascendental. Solo podemos conocer objetos en el espacio y el tiempo. Espacio y tiempo son estructuras de la sensibilidad y no podemos conocer las cosas en sí mismas. Otra cosa que dice Kant, fíjense, que es lo que les iba con Sebastián, que es hace rato. No podemos conocer las cosas en sí mismas. No obstante, dice Kant, en muchos lugares, no solo aquí, dice, podemos pensar las cosas en sí mismas utilizando las categorías solamente.
Entonces es muy raro también. O sea, no puedo conocer. Y aquí, la siguiente sesión vamos a comentar esto, ¿no? Para Kant, conocer y pensar son cosas diferentes, ¿no? Última pregunta, ¿cómo las piensas si no las conoces? ¿O no tienes ni siquiera una idea de No, eso? Pues porque para ese es eso el voy. punto Para eso voy, que yo Alfonso. tengo en Para contra eso de que voy. no puedes. Para eso voy. Les voy a dejar este parágrafo, esta parte que digo aquí en el grupo de Facebook para que la vean. Para Kant, pensar y conocer son cosas diferentes. Para poder pensar, dice Kant, requiero las categorías. Puedo pensar muchas cosas, dice Kant, pero puedo pensar muchas cosas mientras no me contradiga. Mientras no me contradiga, aunque él se contradice, ¿no? Pero bueno, puedo pensar muchas cosas mientras no caiga en la contradicción. Pero no puedo conocer solamente con categorías, sino Kant sería un racionalista. Para conocer se requieren, dice Kant, espacio y tiempo más categorías. No hay conocimiento si no hay espacio y tiempo, experiencia sensible y categorías. Pero el pensamiento, pero vamos a poner así, el pensamiento es mucho más amplio que lo que está dado en la experiencia. Tú puedes pensar en Dios, tú puedes pensar en la libertad, tú puedes pensar en muchas cosas que no son dadas en la experiencia. Pero el hecho de que puedas pensar en muchas cosas no quiere decir que a través del pensamiento las conozcas nada más. El conocimiento, el conocer y el pensar son distintos. El conocimiento involucra al pensar. ¿Sí? Para poder conocer, requiero pensar algo con conceptos. Si no, no lo conozco. No me basta la experiencia sensible. Pero yo puedo pensar cosas y no por eso estoy conociéndolas. Puedo pensar muchas cosas que sobrepasan las categorías, digamos, el espacio del tiempo, pero eso no quiere decir que las conozca. Entonces, el conocer está limitado al espacio, tiempo y categorías, y el pensamiento es mucho más amplio. El pensamiento es mucho más, el ámbito del pensar es mucho más extenso que el de la experiencia sensible. Vean las metafísicas que han hecho los filósofos. Han hecho muchas metafísicas, han ampliado, ¿no? Como con el pensamiento solamente el conocimiento, pero ellos creían que conocían. Kant dice, no, con el puro pensar no se conoce nada. Hay una frase que yo creo que todos conocen, ¿no? De la lógica trascendental, que se Kant, pensamientos sin contenido son vacíos. Los pensamientos sin contenido son vacíos y las intuiciones sin conceptos son ciegas. Eso es una idea, es una manera de decirnos, tanto las categorías para que sean conocimiento necesitan espacio y tiempo, y el espacio y tiempo necesita también de las categorías para hacer conocimiento. Insisto, si no me estoy explicando o algo no va quedando claro, coméntenlo adelante, por favor, para que pueda dar un ejemplo o recupere algunas cosas. Va, Sebastián, dime. Sí, pues esto mismo que menciona es la respuesta que tiene Kant hacia Descartes cuando se habla de la existencia de Dios, ¿no? O sobre todo la propuesta que tiene de Dios, que Descartes propone que una de las cualidades necesarias que tendría un ser perfecto, su evidencia siendo que pues tenemos la noción de que la perfección o la eternidad existe, es que Kant argumenta que no porque tengamos la noción de que la perfección puede ser externa, significa que tiene que existir o tiene que haber un ejemplo concreto. Igual es creo que importante para lo del compañero Alfonso recordar que Kant es en buena parte una respuesta a Hume y va pues en parte a intentar una nueva epistemología, una nueva forma de concebir al mundo en cuanto a esta ideología pues de que el humano y el idealismo de que el humano tiene que estar presente, ¿no? Hume con su idea de que la causa y efecto no son necesariamente ligadas al humano, pues Kant aquí propone un ejemplo en el cual la existencia es algo externo, igual que como la belleza, eso se me hace algo muy raro, pero bueno, externo al humano, que sabemos que existe por el simple hecho de que, pues como Descartes, cuando se pone a hablar de la fundación del conocimiento,
sería Mm. incapaz comprender o imaginarse una existencia como humanos sin estas categorías, ¿no? Sabemos que el tiempo y el espacio no existen porque pues no nos podemos imaginar o concebir un mundo en el que no exista. Yo, yo creo que sí puedes imaginar un mundo en no espacio y tiempo, pero no sería un mundo objetivo, no podrías explicar qué sería estar ahí, o sea, no tendría una especie de realidad, ¿no? Ha habido intentos, ¿no? Por ahí de construir mundos un poco raros en la literatura, en la imaginación, eh, pero no sería en un mundo para nosotros real, objetivo. O sea, puedes imaginar mundos, quizá diferentes, pero eso no, o sea, a eso iba con eso, o sea, puedes pensar cosas, muchas cosas a través de las categorías. Las categorías no están necesariamente ligadas a la experiencia, pueden como pueden usarse para pensar otras cosas y producir otro tipo de pensamientos, mientras no te contradigas, mientras no caigas en la contradicción. Pero puedes pensar otras cosas, otros mundos, pero no todo mundo es experiencia objetiva del mundo, es lo que dice Kant. Tú puedes pensar, pero no te puedes conocer. No es conocer eso. Para conocer, tiene que, mira, digamos que, y voy con Rafa, ¿no? Para que haya conocimiento, algo tiene que ser dado en el espacio y el tiempo, o sea, un objeto particular, tiene que ser dado a tu sensibilidad. Eso implica que tú como sujeto tienes una relación con algo, con un objeto particular o inmediato como un árbol, ¿no? Eso es una intuición. Cuando tú estás con un objeto directo, es una intuición empírica, porque hay sensibilidad. Entonces, cuando algo te es dado a la sensibilidad, es la primera condición para que haya conocimiento. Algo tiene que ser dado en el espacio y el tiempo para que lo puedas percibir, pero no basta eso para que sea conocimiento. Para que eso que es dado sea percibido como conocimiento, requiere además ser conceptualizado, o sea, aplicarle un concepto del entendimiento. Y una vez que ha sido dado y conceptualizado, dices, ah, es un árbol. Ahí hay concepto. El concepto árbol, el concepto objeto. Y también hay una intuición, la intuición del árbol y el espacio y el tiempo también. Entonces, el conocimiento tiene otro tipo de condiciones para Kant. Y solo esto que tiene espacio y tiempo y ha sido conceptualizado, podemos llamarlo conocimiento objetivo. Si no, no es conocimiento objetivo. Es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo voy por la calle y de repente me llega un olor como de esas plantas que sueltan un olor, no sé, jazmín, otra cosa, pero no me acuerdo del nombre, no lo puedo poner bajo un concepto. Tengo la intuición porque tengo el olor y me puede ser agradable o no agradable, pero tengo el olor, pero no logro colocar esa experiencia bajo un concepto. Eso no es conocimiento porque tengo la intuición, pero no tengo el concepto porque no logro clasificarlo en un concepto. Tengo la intuición y una intuición sin concepto no es conocimiento. Entonces tiene que haber un concepto que pueda darle sentido a eso. Ahora, si yo tengo el concepto de Dios, pero no tengo el objeto al cual aplicarlo, tampoco es conocimiento, porque solo tengo un concepto vacío que no se puede aplicar a nada, a ningún objeto empírico particular. Entonces, ni una intuición sin concepto no es conocimiento, y un concepto sin intuición tampoco es conocimiento. El conocer para Kant siempre implica tanto intuición como concepto. Por eso para Kant el trabajo de la crítica de la razón pura es decirnos cómo funcionan nuestras capacidades para poder producir conocimiento objetivo del mundo. También explica por ahí cómo nos equivocamos, ¿no? Cómo podemos equivocarnos al hacer juicios, ¿no? Cómo podemos tener experiencias ilusorias del mundo, pero en particular lo que le interesa es el conocimiento objetivo de la realidad. Y todo eso que son puros pensamientos sin intuición, sin algo dado en la experiencia, mucho de eso va a caer para Kant
dentro de la metafísica, de cosas que no se pueden responder. ¿Sí? Por ahí más o menos lo pondría. No sé si quieres comentar algo más, Sebastián. Ahora, para Kant, la belleza no es algo objetivo en el mundo. No sé si me pareció escuchar que decías que la belleza era algo en el mundo. Yo diría que para Kant la belleza es una experiencia de un sentimiento que produce ciertos objetos. Pero la belleza para Kant tampoco es una propiedad del mundo. La belleza es una experiencia que tenemos los sujetos frente a ciertos objetos bajo determinada perspectiva del mundo y se produce un sentimiento de placer y de belleza, pero es un sentimiento la belleza para Kant, como los empiristas británicos de la teoría estética, ¿no? Como Burke o Hume. La belleza es algo subjetivo para Kant, pero no es relativa a cada quien. Rafa, te escucho y alguien más quiere una más, por ejemplo, Rafa, y leo acá mientras. Dime, Rafa. Profesor, es que aquí dice, las cosas en sí mismas nos afectan, activando Sí, nuestra facultad sensible, o sea, que sí tenemos relación directa con la cosa en sí misma, ¿no? eso es una tesis muy cuestionable de Kant, pero que Kant dice que las cosas en sí nos afectan en algunos puntos. ¿Va? O sea, Pero nada más para aclarar, ajá. ¿hay la cosa en sí y las cosas en sí o es lo mismo? Es lo mismo. No sabemos si hay una o solo son varias, ¿no? La cosa en sí o las cosas en sí. Es lo mismo. Ok, entonces volviendo a esto, Kant suele utilizar las dos, la cosa en sí o cosas en sí a veces, ¿no? En ajá, distintos sí, pero se casos. refiere a lo mismo, ¿no? Algo que Sí, no podemos llegar algo, a conocer con nuestras limitaciones humanas, ¿no? algo que es independientemente de toda la mente humana, de toda mente humana. Ok, pero entonces aquí me pone a pensar que quizás estas cosas podría ser parte también como Ujú, ujú, muy bien. estructuras que no, que existen, pero no las vemos o comprendemos debido a Exacto. la complejidad Ujú. del absoluto, ¿no? El del todo, ¿no? Sí, o sea, te refieres a las cosas en sí, ¿no? Ajá, No, no, las estructuras serían el espacio y el tiempo. O sea, la cosa, si tú hablas de cosas en sí y de algo que está fuera de todo representación o de toda mente humana, ¿quién sabe qué es eso? Si tú crees que puedes hablar que hay algo allá o que hay conocimiento de eso, estás cayendo, dice Kant, en un dogmatismo, un racionalismo dogmático. Eh, pero vamos a ir para allá en las siguientes sesiones, ¿va? No te preocupes, Rafa. Por acá pone ajá, pero María, es que, pero dime, ¿por qué a ver, entonces, de qué manera nos afectan? ese es el Entonces, problema. es lo que ya no estoy entendiendo. Ese es el problema, que cómo puede afectarte algo que no está en el espacio y el tiempo. Para que haya afección, para que algo te afecte, tú estás en el espacio y el tiempo y lo que te afecta tiene que estar en el espacio y el tiempo. Pero la cosa en sí no está en el espacio y el tiempo. Entonces, ¿cómo puede haber cada afección? Ese es un problema que vamos a estar tratando, no te preocupes. Ese es un problema que queda por ahí y que vamos a estar revisando, que es parte de los problemas del idealismo trascendental, ¿no? Las maneras de entender la cosa en sí, el fenómeno y cómo es el conocimiento objetivo para Kant en la crítica razonativa. Ajá. Va, lo vamos a Ok. ir viendo, no te Ajá, preocupes. nada, rápido, es que también, por ejemplo, en la física hablan, no soy físico, o sea, pero hablan Ujú, de que, o sea, como el espacio y tiempo ujú, corresponden a la dimensión de tercera dimensión y cuarta, no sé, o sea, por así decirlo, que pudiera también encajar esto, ¿no? Por eso me refería a estructuras, ¿no? Que nos ujú. pueden afectar Sí, más pero allá del vamos, espacio y tiempo, ¿no? Que quizá podría entrar no sé, con esta oración, ¿no? eso no sé, vamos a dejarlo para no meternos tanto en eso, lo voy a tomar en cuenta, de las estructuras que mencionas, pero eso es tema que vamos a estar discutiendo, ¿va? Vamos a estar discutiendo ese tema y no te preocupes, Rafa, vamos a tomarlo en cuenta para la siguiente, ¿va? Pero hay que checarlo. ¿Alguien más quiere comentar algo por acá? Por acá pone María, sí, lo bello place sin concepto, ¿no? Es uno de los momentos del juicio estético, ¿no? La belleza
place sin concepto. En el juicio estético no hay conceptos, eso es de Kant, no hay conceptos. Eso es debatible también porque también tiene esos problemas Kant. Como cuando habla de un juicio, pues todo juicio lleva conceptos, pero el juicio estético es especial, dice. Es un juicio reflexionante, pero no nos vamos a meter tanto en eso, porque eso es otra bronca. Hablar del juicio determinante, reflexionante es otro boleto, ¿no? Vamos a entrar acá en esto del juicio determinante, más que nada, y entender cómo es que conocemos y cómo entiende Kant la realidad. Entonces vamos a ir avanzando. Si alguien quiere comentar algo más, una más y ya. Sebastián, María, Moisés, Emiliano. Si no, nos veríamos en 15 días, ¿va? Es un seminario quincenal para que tengan un poquito más de chance de leer, de hacer las lecturas. Y nos dé chance igual también de buscar cosas que puedan ir añadiendo a lo que estamos viendo, ¿va? Y lo que les va interesando. Ya puedo identificar algunos intereses que tienen. Igual el grupo de Facebook siempre está abierto para que comenten y pongan ahí dudas o comentarios también en los videos y que podamos seguir conversando por ahí, ¿va? Pero en primera instancia vamos a continuar con las lecturas que están ahí en el Canvas. Y por ahí les mandaré algunas cosas que me parecen interesantes que quizá lo que comentamos hoy puedan complementar esto del idealismo trascendental. Vamos a leer para la siguiente, ¿les parece lo que viene en la sesión 1, va? Si les parece, vamos a ver la sesión 1. Yo continúo un poco con esto la siguiente, pero déjenme checar un poco por ahí, pero ustedes avancen en lectura, traten de ir leyendo. El texto básico es la crítica de la razón pura y un poco los prolegómena, pero vamos a ir avanzando y sacando más cosas, ¿va? Para que pueda estar más nutrido esto. María, a todos gracias por estar acá. Buen sábado a todos. Les agradezco su tiempo, su participación, su interés y espero que podamos seguir avanzando. Insisto, cualquier duda o pregunta que vayan teniendo, la pueden poner también después en el grupo de Facebook, ¿va? Y ahí seguimos tratando un poco más. Cuídate, Hugo. Que estén bien. Gracias, Cristian. Un gracias. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén todos bien. Cuídense. Buen fin de Descansen, semana. Daniel. Descansa. Nos vemos la vez en la grabación, lo que te faltó por ahí si llegaste tarde. Cuídate, Cristian. Cuídense. Bueno.